Quiero invitarle a que vaya con nosotros al Evangelio de Mateo capítulo 21 y pueda leer allí la poderosa palabra del Señor para este tiempo. Dice: y entró Jesús, Mateo capítulo 21 versículos 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, este tiempo precioso que nos permites estar juntos para bendecir y glorificar tu nombre precioso. Te pedimos, Señor, que el favor, la gracia, la misericordia tuya llene hoy nuestras vidas y nuestros corazones, y que juntos podamos ser el instrumento precioso que tú tienes, que también podamos en este momento recibir de tu preciosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en medio de un escenario interesante en esta historia, que es cuando Jesús va al templo y encuentra cómo allí se está desarrollando algo que no es acorde a lo que ha sido el propósito para el cual Dios ha establecido, y es un lugar de oración que ahora está en otro propósito. Y es interesante la expresión de lo que el Señor Jesús hace después de que echa afuera a todos los que compran, los que venden, volca las mesas, genera todo esto que acontece ahí alrededor, y es la declaración de que hace Cristo, que hace Jesús. Dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Está hablando el Señor sobre el propósito para el cual existe. Y lo interesante es la utilización de la palabra casa en esta expresión de Cristo. No está diciendo el Señor mi templo, eh, mi templo es templo de oración, o templo de oración será llamado, sino introduce de una forma interesante la palabra casa. Y esto abre muchas cosas importantes para que nosotros podamos también entender. Viene el Señor, y cuando comienza la lectura, empieza hablándonos que Jesús entra en el templo de Dios. Y allí en el templo haya algo que es lo que no hay, lo que no se está haciendo, algo que no corresponde en el templo. Y el templo aquí en esta historia también habla del esfuerzo que está haciendo mm, el pueblo judío por poder mantener su fe, sus costumbres, por poder mantener muchas cosas. El templo representa eso. Para los judíos, el templo es muy importante. Es el lugar de oración, es el lugar donde ellos se congregan, es el lugar donde ellos están presentes. Ese es el templo. Pero es como el lugar sagrado, es el lugar donde hay todo el desarrollo espiritual de la creencia, en este caso del pueblo judío, que está viviendo en la época de Jesús, después del exilio, que están bajo el dominio del Imperio Romano, y el templo es el lugar donde se está desarrollando toda esta historia. Pero es interesante que Jesús, cuando habla de lo que está escrito, de lo que él declara, dice: mi casa será llamada casa de oración.
refiriéndose y haciendo una referencia a lo que habla el profeta Isaías. En Isaías capítulo 55, versículo 7, tenemos esa referencia, ¿sí? Y la referencia está enmarcada en este capítulo 56 de Isaías. En el verso 7 habla de eso, dice: yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es ahí, esa es la referencia más próxima que tenemos de esta expresión, de dónde Jesús saca esta expresión. Y quiero llamarle la atención por lo interesante que es encontrar la palabra casa, ¿sí? El Señor, y uno de los principales propósitos que ha movido la construcción del templo, no es que sea como tal el templo, sino que sea la casa donde el Señor pueda habitar. La intención que nació en David no es levantar un templo. Cuando uno lee la historia de David, de dónde nace, David desea construir casa para el Señor. David desea levantar un lugar para que Dios habite, ¿sí? Ese es el propósito, y eso es lo que hace. Cuando leemos en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos del 1 al 19, encontramos algo que cuando David ya está en sus últimos días, llama a su hijo Salomón y dice el texto: le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. El mandato de David y todo lo que está girando alrededor de esto siempre ha estado en el término casa. Y es interesante porque una cosa es hablar de templo y otra cosa es hablar de casa. Cuando hablamos de templo, hablamos en el griego, la palabra que están usando es hierón, y habla del lugar sagrado, habla de recintos enteros, denota un santuario, denota algo que tiene esa connotación de templo, un lugar donde tiene una liturgia, ciertas cosas que deben respetarse y desarrollarse para que en el contexto de esto pues exista el templo, ¿sí? Ese es el templo. Pero cuando miramos lo que el Señor, y de una otra forma, aquí hay algo interesante, y es que cuando miramos la historia, el Señor le permite a David construir casa porque la casa es diferente al templo. En la antigüedad las personas buscaban siempre de muchas formas tener templos y erguir templos a los dioses en los cuales creían. Entonces había una cultura de levantar templos, ¿sí? Lugares donde se hacía adoración al Dios en el cual se creían. Hay varias referencias en la Biblia de diferentes dioses, sobre todo cuando es capturada el arca del pacto, que va con los filisteos al templo del Dios de ellos, y dice que allí pasan hechos interesantes sobre que este Dios, que está hecho de manos de hombres, se arrodilla y está en una figura brindándole reverencia al arca del pacto. Entonces siempre el hombre ha querido de una u otra forma levantar y tener lugares que se reconocen como el templo para adorar a quien cree. Pero la diferencia es que la propuesta inicial de David no es levantar un templo. La propuesta inicial de David es construir una casa. Y hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la casa nos habla de familiaridad. La casa nos habla de cercanía. La casa nos habla de un lugar donde podemos ser honestos,
¿sí? Donde nos comportamos de una forma muy diferente. Mire que a nosotros nos pasa eso. El templo habla mucho de aquellas cosas o de aquellos lugares que son externos, que tienen sus propias formas para desarrollarse. Pero la casa es la casa. Decía una persona, no hay como Dios y la casa de uno. Para hablar de que es importante la relación con Dios, pero en la casa de uno se puede portar de la forma, o sea, con plena libertad, ¿sí? En la casa podemos ser como somos. En la casa tenemos el espacio donde podemos, es nuestro pequeño lugar, y ese pequeño lugar, ese pequeño reino, ese pequeño espacio que nosotros tenemos, pues nos permite desarrollar muchas cosas bajo esa protección, ¿sí? Y bajo lo que significa tener casa. Entonces, en nuestra casa podemos hacer, mover, ir de aquí para allá, estar, ocupar espacios, movernos de esa manera. Y esto es importante porque una de las cosas que y por las cuales también Jesús está introduciendo el término casa más allá que de templo, es porque una de las cosas que permite el desarrollo que tiene la iglesia, el gran secreto que ha tenido la iglesia primitiva es la casa. El lugar donde se reúne la iglesia, los primeros cristianos, son las casas, ¿sí? Inclusive hay referencia en Hechos cuando dice que van de casa en casa, de lugar en lugar. La iglesia inicial es una iglesia que nace en un entorno de casa. ¿Sí? En la familiaridad. Jesús tiende mucho a estar en casa de muchas personas, y las casas tenían la particularidad que, digamos, en las noches, las casas de las cuales se tienen referencia en el tiempo de Jesús no son tanto como las que hoy tenemos nosotros con esa sofisticación de construcción. Por lo general se construía un lugar rectangular, se levantaban las paredes y pues ahí estaba la cocina o el lugar donde se cocinaba, había de pronto el lecho o el lugar donde se dormía, y pues los enseres y las cosas que se tenían. Entonces, digamos que no habían tantas columnas entre casa y casa, las casas sencillas, particulares. Lógicamente hay grandes construcciones que tienen una mejor técnica de desarrollo y que tienen otro tipo de estructuras. Eso existe, claro que sí. Pero ¿a qué quiero y qué quiero que usted y yo podamos entender? El templo tiene ciertas cosas en las cuales se desarrolla, ciertos espacios donde se desarrollan ciertos, digamos, cierta liturgia. Liturgia se entiende la forma en la que se organiza un servicio, la forma en la cual se desarrolla un programa. Eso lo tiene el templo. La casa, digamos que en la casa a veces el desarrollo es mucho perdón la palabra, más relajado. No quiere decir que sea menor o que sea de algo inferior, pero sí la forma en la cual se desarrollan las cosas es más auténtica. La palabra que se utiliza aquí en el griego para referirse a eso es oikos. O-I-K-O-S, oikos, que es la palabra de la cual extraemos el significado de familia, de casa, morada, ¿sí? Eh, Literal o figuradamente, ¿sí? Entonces, oikos nos habla de esa afinidad que existe para poder llamar un lugar casa. Y este mensaje es tan poderoso, ¿por qué? Porque el Señor, más que templos, Él quiere tener casa. Que nuestra iglesia, más que un templo, sea una casa. Que
ese significado de casa, de puertas abiertas, de un lugar que es acogedor, aunque también tenemos referencias, hay lugares, y voy a contarle un ejemplo muy particular. Siempre uno cuando acostumbra a viajar de un lugar a otro, pues uno se va acostumbrando a su cama, a su casa, a sus espacios y a todas las cosas. Y a veces a uno cuando le toca en otro lugar, pues uno se siente como incómodo, como que le pasan ciertas cosas. Y yo creo que usted de pronto alguna vez ha vivido y ha pasado por ese escenario, ¿sí? Cuando usted está en su casa, pues usted sabe que se levanta, que va, que puede tomar las cosas, pero a veces cuando uno va a algunos otros lugares, entonces preciso cuando uno de pronto se quiere levantar, a todos lados suena, todo se escucha. En la casa de uno hace lo mismo, pero como que uno no tiene presente eso. Pero en otro lugar sí todo se escucha, usted camina. Me pasó una vez que fui a una iglesia y entonces necesitaba levantarme en la mañana porque, bueno, necesitaba ir al baño, pero entonces la casa, el lugar donde estábamos, lo hicieron en tablas de madera. Y, ay, Dios mío, yo nunca me había levantado para ir al baño en un momento donde todo suena. Me levanté y caminé y empezó. Empezaban a sonar. Y todo el trayecto de bajar y preciso, por lo general en el campo, los baños se acostumbra a hacerlo lejos de la casa. Es la forma en la cual se empiezan a hacer las cosas, ¿sí? Los baños no se hacen de pronto en un lugar cerca, sino siempre se construye el baño lejos y ya pues usted empieza a construir la casa. ¿Por qué lo hace lejos? Porque en el campo no existe toda la forma de conexión de aguas que tenemos en la ciudad, entonces el tratamiento que debe hacerse es diferente y por ende hay un desarrollo diferente en ese aspecto. Entonces, imagínese usted bajando y por todas las escaleras, y preciso me tocó en un segundo piso, quedé en la del fondo, que era la más tranquila, se suponía. Pero todo todo, mejor dicho, creo que todo se, se, se desperta, yo creo que más de uno se despertó, se dio cuenta que yo me levanté. Entonces, ¿a qué voy? Cuando estamos en la casa, nosotros actuamos de una forma muy diferente a cuando estamos en estos lugares. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que lo que el Señor quiere que nosotros tengamos es una casa, que nosotros estemos en su casa. Y estar en casa de Dios es entender que es un lugar donde podemos ser auténticos, donde podemos comportarnos de la forma de vida, donde no necesitamos apariencias, porque nos conocemos, el Señor nos conoce a plenitud y nosotros también entendemos que el propósito de Dios está en nuestras vidas y en nuestros corazones y podemos actuar con mayor libertad. Pero mire lo que pasa. Posterior a entender que el Señor habla de casa y después menciona dos veces el término casa, pero la segunda vez que habla de casa dice casa de oración será llamada. O sea, le pone de una vez un entorno y una carga que es la oración. Cuando hablo de carga, hablo de darle un sentido a esa casa. Hay muchas casas, hay casas que son de perdición, ¿sí? Hay casas que son de conflictos, hay casas que son de guerra, hay casas donde se fraguan cosas, se fragua el mal, pero hay casas también donde no es deleitoso estar. Y esta, el Señor la define como una casa de oración, será llamada. Pero a reglón seguido, el Señor confronta lo que se ha hecho. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, mas vosotros habéis torcido el plan, mas vosotros no estáis cumpliendo el propósito
dentro de lo que estamos desarrollando y lo que estamos haciendo. Y eso es lo que hoy el Señor también nos habla a nosotros. Mi casa, ¿sí? La casa que soy yo, también el lugar donde estoy, el lugar donde me congrego. ¿Es templo o es casa? El Señor aceptó que David le construyera una casa, porque una casa es un lugar donde se pueden recibir a todos, donde no hay distingo de que sí o de que no, sino cuando llegan sus familiares, llegan las personas que están, pues usted les abre y usted con sus amigos comparte diferente en su casa. Pero aquí vemos que el Señor llama la atención porque se está haciendo con la casa lo que no es. Entonces ya no es casa, un lugar acogedor, sino ya se convierte, él lo coloca en el término cueva. Entonces la cueva es algo tenebroso, la cueva es algo que causa de pronto miedo, causa temor. La cueva no es algo atrayente, no con facilidad. Si usted tiene la oportunidad de dormir en una cueva o de dormir en su casa, hacemos el esfuerzo de poder ir a descansar en casa, porque la cueva no habla de cosas muy agradables. ¿Sí? Y menos en este sentido cuando se dice que la cueva es cueva de ladrones. Entonces tenemos una casa que casa de oración será llamada, pero ahora esa casa no es casa ni es templo, sino se ha convertido en una cueva de ladrones. Y es ahí donde tenemos nosotros que hoy reflexionar. ¿Mi casa qué es? ¿Es templo? ¿Mi casa es casa? ¿O mi casa es una cueva? ¿Sí? Es una cueva, es un escondite, es un lugar donde estoy haciendo otras cosas muy diferentes a las cuales el Señor me ha invitado o a lo que yo he dicho. Cuando venimos al Señor le hemos dicho, Señor, te voy a seguir, mi casa, mi vida va a ser un lugar donde tú puedes habitar. Pero muchas veces el Señor, la pregunta que surge para nosotros es, el lugar, mi casa. Yo estoy dispuesto a ser el lugar donde el Señor habite. Lo que yo haga, la forma en la que estoy haciendo las cosas permite que el Señor pueda habitar en mi vida. ¿Estoy permitiéndole al Señor o me estoy yendo? 3 lugares donde podemos estar: el templo, la casa o la cueva. Tú escoges. Puedes escoger el templo, pero tal vez convertirte en cueva. Puedes escoger haber querido ser la casa, pero no casa de oración, sino casa de otras cosas y terminar convirtiéndote en una cueva. Y eso es lo que el Señor llama la atención. Dice, más vosotros. ¿Sí? Y el llamado de atención es para mí. ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha entregado? ¿Lo estoy convirtiendo para uso honroso o estoy dañando, perjudicando el propósito? Tu vida, Dios te ha dado la oportunidad de disfrutar de la vida. La estás disfrutando, estás agradando al Señor. La vida no es mala, la vida es buena, hay que aprender a vivirla, pero honrando al Señor. Porque hay personas que viven la vida, pero lejos del Señor, viven la vida al límite en muchas cosas, desafiando el propósito de Dios para su vida. Mi casa, ¿cuál es el título que le puedes colocar a tu casa? Hablando de tu casa personal, hablando de tu casa familiar, hablando de tu casa socialmente, ¿cuál es el título? ¿Será casa de oración, un lugar de puertas abiertas para las personas, para los que necesitan encontrar un lugar donde reposar? Hay personas que cuando les hablamos de ir al templo, de ir a lo que entendamos como templo, tal vez no van a ir.
porque piensan que el templo es demasiado santo para ellos. Pero nosotros tenemos que mostrarle que más allá de un templo es una casa, un lugar donde podemos ir, donde hay refugio, una casa donde podemos ayudarnos los unos a los otros. Ese es el propósito con el cual el Señor nos permite hoy ser iglesia, con el cual nos permite hoy estar unidos al plan y al propósito que Dios tiene para nosotros, ser casa. Abraza ese propósito, sé una casa que abre sus brazos para recibir a otro, una casa que es un lugar seguro donde el que está tal vez triste, acongojado, aquel que no encuentra un lugar de descanso, ahí lo puede encontrar. Que podamos encontrar lugares seguros, que nuestra iglesia, que nuestra vida sea un lugar seguro para atender a otros, que otros quieran estar. Yo recuerdo una vez escuchar cuando con papá estaba él pastoreando una iglesia, y un día él estaba invitando a una persona que tenía un negocio frente a la iglesia y le decía, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Dijo, no sé, pastor, pues no, aquí yo lo escucho. No crea, aquí los domingos yo escucho la alabanza, la predicación, pues por el sonido que preciso sale y pues se escuchaba. Entonces él declara algo, dice, en su condición, dice, bueno, es que todavía hay cositas que tengo que arreglar, pero pastor, escúcheme esto. El día que yo sea cristiano, el día que ya yo deje unas cositas que tengo que dejar, cuando yo sea cristiano, yo quiero ser y asistir a esa iglesia. Yo quiero ir allá con usted. Ahorita, pues siempre a veces uno antepone cosas. Él anteponía cosas de su vida personal que le costaba mucho dejar. Pero me llamó a mí poderosamente cuando era más pequeño la atención, esa expresión. Cuando yo quiero estar allá. Y no fue la única. Yo escuché a lo largo de muchos momentos de mi vida esa expresión de muchas personas. Yo quiero ir allá. ¿Por qué no me invitan a ir allá? Yo quiero estar allá. Porque he escuchado cosas preciosas. He escuchado de amigos que van allá. Yo quiero también ir allá. Y eso es algo que el Señor desea, que nuestra iglesia no simplemente sea un templo, sino sea una casa. Pero para que la iglesia no simplemente sea un templo, que es bueno, es un lugar de adoración, pero que dé el tránsito a ser una casa, tú y yo tenemos que hacernos responsables de ser buenas casas. Porque nosotros somos los que abrimos los brazos para abrazar al otro, somos los que damos la mano para bendecir, somos los que nos acercamos a los otros y mostramos, impartimos de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mi casa, el Señor se apropia de eso, dice mi casa. Él no está diciendo la casa de Dios. Dios es el dueño de eso. No. La iglesia, ¿no? Yo quiero invitarle a que usted hoy empiece a sentir como propio el lugar donde Dios le ha plantado. Mire que a veces nosotros no lo sentimos como propio. No, eso es la iglesia. No, aprópiese de eso. Es mi iglesia. ¿Sí? No es la iglesia. Es mi iglesia. Sí, no somos dueños, tal vez no está escriturado nuestro nombre, pero es mi iglesia, el lugar donde Dios me plantó. Amo eso. Si usted participa en un ministerio, no, es el ministerio, no, es mi llamado, es mi servicio. Mire, hay personas que muchas veces no se apropian de las cosas. Incluso a veces les molesta cuando se les da ciertos títulos o ciertas cosas. Lo entiendo desde la humildad de que no nos gustan ciertas cosas, pero también es importante que no rechacemos las cosas buenas que Dios nos ha permitido ser. ¿Sí? Si Dios te ha permitido ser un líder,
No diga, uy, no, líder, no, 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 no. Diga, sí, claro, amén. Algo bueno. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está en ti, te permite ser luz a otros. Abraza ese propósito, no lo rechaces. Mi casa no es para enseñorearme de eso, sino para sentirme que estoy. Porque usted en su casa, usted no dice, no, es la casa del vecino, es la casa de otro. No dice, venga a mi casa. A veces vivimos en arriendo, pero usted no dice, venga a mi arriendo. No, venga a mi casa. Lo invito a mi casa. Va a pasar por mi apartamento. No es suyo, es en arriendo, pero usted lo cuida y muchas veces lo disfruta como si fuera propio. Mi casa, mi iglesia, mi llamado, mi hermano. La familiaridad, crecer en el estar juntos nos bendice, crecer en el acercarnos juntos nos bendice. Mi casa, ¿cuál es? ¿Tu casa será qué? ¿Llamada cómo? ¿Cómo va a ser llamada tu casa? Mi casa será llamada ¿qué? Un lugar de felicidad, de alegría, de acogimiento, un lugar donde hay un plato para el que lo necesita, un lugar donde damos con alegría. Mi casa será llamada ¿qué? Casa, no un lugar donde oramos, donde la oración es un deleite, donde no usamos la oración para sacarnos el clavo con el otro. Señor, como el publicano, Señor, mira, yo sí te honro, pero Pepito no te honra, Señor, que Pepito te honre. No, mi casa, casa de oración, donde digo, Señor, yo soy tan necesitado como Pepito. Pepito, venga para acá, mijito. Oremos al Señor y digámosle, Señor, necesitamos cambiar. Mi casa, un lugar de descanso, un lugar de confianza para compartir. Qué triste es que a veces queremos estar afuera y no en casa, porque encontramos refugio afuera y no en casa. Que hoy el Señor te permita, a ti y a mí nos permita encontrar refugio en casa. Padre, oro para que cada uno de mis amigos, hermanos, que está hoy aquí, que está viendo, escuchando, Señor, a partir de hoy pueda ser una casa, Señor, de brazos abiertos, una casa de palabras preciosas de reconciliación, de palabras de amor, pero también de autoridad y de corrección. Señor, ayúdanos a hacer esas casas que abrazan al que necesita, que extienden una mano al que necesita ayuda, aquellas casas que hacen para compartir también a otros, porque de lo que tenemos, daremos. Señor, perdónanos si hemos permitido que nuestra casa, que nuestro templo se vuelva una cueva, un lugar oscuro. Nos hemos vuelto a veces sombríos, nos alejamos, nos ensimismamos en nosotros mismos y nos alejamos de otros. Perdónanos, Señor. Porque la iglesia, Señor, porque la casa que nos llamas a ser, Señor, ese oikos, esa familiaridad, es lo que nosotros queremos ser. Hablas de casa porque no querías que se volviera como lo normal, no, que tu templo sea una casa abierta, que nosotros seamos una casa preciosa que imparte bendición a otros. Oro para que a través de las manos, de las palabras, Señor, nosotros podamos sanar el corazón del que está herido, podamos, Señor, libertar al que está cautivo. Señor, podamos hablar del año agradable al Señor, del disfrutar el Pentecostés tuyo en nuestra vida y de llenar con la luz tuya la vida de otros. Señor, como iglesia queremos hacer discípulos. Como iglesia queremos hacer discípulos. Padre, oro para que pongas en nosotros eso. Señor, que derribes todo argumento del enemigo y que, Señor, podamos ir y cumplir el plan y propósito que tú tienes trazado para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú lo harás por nosotros y en nosotros. Mi casa, casa de oración, será llamada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.